여러분 안녕하십니까? 저는 홍콩에서 ¿Cómo están, hermanos? 살고 있는 이광보 선교사입니다. Soy el misionero Iwan Bo, 여러분과 같이 quien está pastoreando en la iglesia de Hong Kong. 말씀을 살펴보기로 Hoy 하겠습니다. juntamente vamos a ver la palabra 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. 하나님은 미쁘시니라. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Si hemos leído hasta aquí, hace unos años yo había ido a Israel. Sí, había ido como encargado del grupo de viaje a Israel. En verdad era una tierra que quería ir, de verdad. Quería también ir a lugares donde hubo los pasos del Señor. Y mucho tiempo yo tenía ese corazón de querer ir a ese lugar. Con un gran corazón había ido a ese lugar. Pero lo que yo podía sentir poco a poco en mi corazón, había una confusión. Porque Dios había dicho que era tierra donde fluye leche y miel y tierra bendita, pero la tierra que fui a ver, la mayor parte era desierto, seco y alta temperatura. Y también si es un terreno como del Medio Oriente, sale petróleo. No tiene también petróleo, no tiene también recursos minerales y hasta falta de agua. Pero Dios había dicho al pueblo de Israel y permitió esa tierra como diciendo leche y miel. Pero entonces, ¿cómo uno, resolviendo esto, se puede aceptar que es una tierra bendita? Y pude pensar sobre esa parte. El pueblo de Israel, durante 2000 años, vivieron esparcidos sin tener un país y sufriendo muchísimo. El año 1917, el primer ministro de Inglaterra, al pueblo de Israel que había obtenido la libertad, le da como la declaración Balfour. Entonces, esa tierra prometida, ¿verdad? Ellos al fin llegan a esa tierra, pero cuando llegaron a la tierra, faltaba mucho el agua. Entonces comienzan a vivir a la parte de la altura más baja y también había muchos mosquitos de malaria y también hay personas que por la malaria morían también. Entonces volvieron a subir otra vez un poco y no había agua. Entonces desde ahí ellos al comienzo ahorraban el agua y también lo volvían a usar, y de esa manera ahorrando ellos estaban acostumbrándose en esa tierra, pero hay un límite. Por eso el agua del río Galilea, por eso para subir también esa agua a la parte alta era muy difícil. Por eso
ellos teniendo una técnica muy avanzada de volver a usar el agua que en realidad no se puede usar. El 70-80% volvían ellos a usar el agua, pero igual así faltaba el agua. Por eso ellos mirando el mar, entonces ellos comenzaron a hacer el trabajo de convertir el agua del mar a agua dulce. Por eso en la actualidad es un nivel internacional de cómo cambiar el agua dulce. Por eso ellos, viendo la situación en que ellos se encuentran, era una situación muy mala. Pero ¿qué corazón habrán tenido ellos? Nosotros conocemos la planta hierba. La hierba es lo que crece en condiciones muy negativas y malas, luchando y que soportando y forman también un elemento de función. A esa planta le decimos la hierba. El pueblo de Israel también, como si fuera mentalidad de hierba, podía ver que estaba poniendo en su vida como ese corazón. El desierto, ellos dice que lo tomaban como elemento o capacidad competitiva. Cuando veo cómo se usa el agua, donde está la raíz, ellos también estudiaron para darle el agua al punto de la raíz de la planta. Al comienzo le daban con el sistema rociadores, entonces veían que era mucho malgasto de agua. Entonces instalaron un sistema para que pueda captar realmente la necesidad de agua que siente esa planta y que automáticamente se le dé el agua necesario. Entonces, esa técnica también lo vendía hacia otros países. Y ellos, como tenía como un clima también muy seco, también estudiaron para controlar la humedad. Entonces, en este lugar donde están sembrando árboles de banana, cubriendo con una tela, con eso mantenía la humedad y así mantenía el 40% como del agua, la cual también de esa manera pueden ahorrar el agua que se le da para la planta. Entonces, escuchando la explicación de ellos, de verdad en la agricultura, no es que dan la agricultura para otro país, sino en esta situación tan negativa, lo toman como capacidad competitiva. Obviamente otros países no necesitaban luchar de esa manera porque no tenían esa situación. Pero ellos, estando en esta situación, descubrieron realmente una como sabiduría y también inteligencia tan amplia, y eso lo vendían a otros países. Ellos habían aprovechado como el desierto, la capacidad competitiva, como algo para competir. Entonces no hay nadie quien pueda vencer a estas personas. Se le podía decir con mentalidad de la hierba. Con eso podía ver que ellos vencían todo. Por eso ellos, también trabajando en la agricultura,
también tiene una tecnología muy avanzada en la agricultura y lo vende a otros países también. También descubriendo, ellos tienen como un convenio también esa parte con China. Era una condición muy difícil. Ellos descubriendo lo que convierte al agua del mar al agua dulce, la cual ellos pudieron como soportar el agua a la tierra de Israel. No habían fluido a la parte quejándose como hablando mal de esa tierra, sino ellos de ahí averiguando estaban sacando realmente la leche y la miel. Por eso no solamente eso, sino la economía. También ellos estudiando también pudieron descubrir también en la semilla. Entonces, donde no hay ninguna condición, pero ellos iban formando tantas condiciones. Y en ese lugar donde tiene más de 40 grados de calor, y todas esas malas condiciones lo tomaban como para capacidad de competición. Antes ellos vivían en la tierra de Egipto. Había mucha abundancia de agua. Por eso uno con el pie pisando podía sacar el agua y dar el agua a la agricultura. Cuando salió la palabra de libertad, había hablado de que iba a dar la tierra de Etiopía o si no de Argentina, pero al fin ellos, la tierra prometida que había recibido hace 2000 años, ellos entraron a esa tierra y acostumbrándose, buscaron todo, hallando y se acostumbraron. Los 12 espías que habían visto esta tierra, los 10 espías habían visto los grandes hijos de Anak y hablaron mal sobre la tierra, y que es tierra que nos va a tragar, que ellos son personas gigantes y nosotros parecemos langostos. Dios, de verdad, estaban llorando en ese entonces. ¿Por qué nos ha permitido esa dificultad? ¿Por qué nos ha permitido esa situación? Pero Josué y Caleb a esa tierra no le estaban mirando de esa manera, sino más bien ellos, dice, ellos son nuestra comida. Dios nos ha dado esa tierra a nosotros. Entonces con ese corazón vinieron a esa tierra. Las personas de Anak eran gigantes, los que estaban viviendo Josué y Caleb. No hay diferencia, aunque era misma situación, misma persona, pero la manera de mirar de ellos era muy diferente porque ellos habían visto la tierra por medio de la promesa y las 10 personas habían visto solo por la situación. Ahí viene el choque. Por eso realmente no podían entrar. Josué y Caleb nada más pudieron pisar esa tierra. Solamente las personas que nacieron después de haber salido de Egipto, ellos pudieron entrar. Sí, Dios no habló de la buena situación, la leche y miel, sino en medio de esa situación difícil, cuando ha buscado a Dios y cuando busca una nueva promesa y dentro de esa promesa que encuentra a Dios. Y esa tierra es la tierra bendita,
y es la tierra donde fluye leche y miel. Nos ha mostrado así. 우리는 Nosotros 고난이나 이 환난을 좋아하지 않습니다. 어려운 no nos 형편을 gusta 피하고 el 싶다. sufrimiento y el padecimiento, queremos evitar 로마서 las situaciones 5장 difíciles. 3절에 보면 En Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, 우리가 환난 중에도 y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación puede paciencia, y la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 여기 보면 Si vemos aquí que gloriamos en las tribulaciones, dice, ¿cómo puede gloriarse entre las tribulaciones? Y la tribulación produce paciencia. Sí, tenemos que aguantar, tenemos que tener paciencia, pero y la paciencia prueba. Si uno esperando, medio que se acostumbra, uno se adapta, y la prueba dice esperanza. Ya aquí cambia, porque hasta la prueba es algo que podemos entender, pero que la prueba se pasa a convertirse en lo que es una esperanza. Dios a nosotros, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Por eso, como el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si vemos aquí, la prueba donde pasa la esperanza, el versículo 5 nos está presentando ese procedimiento. Sí, hermanos, nosotros cuando encontramos un problema, queremos solucionar ese problema, queremos cambiar esa situación o queremos evitar esa situación. Pero Dios a nosotros nos ha permitido esa tribulación, y por la tribulación hay algo que nos quiere dar. Si la tribulación solamente acepta como la tribulación, entonces tenemos que quejarnos, tenemos que hablar dolorosamente. Pero el Dios que permitió la tribulación, ¿qué es lo que nos quiso dar y por qué nos ha dado esta tribulación? La Biblia nos está explicando esto. El versículo 5, por eso, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que Dios nos ha dado todo, nos ha dado todo su amor. En Hebreos capítulo 10, versículo 16 también, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así había dicho. La ley de Dios habla el mundo de Dios. Todo lo que Dios tiene ya nos ha dado en nuestro corazón y ya lo escribió en nuestro corazón. Aquí dice que nos ha dado. Como dice, porque el amor de Dios ha sido derramado. O sea, somos personas que ya lo tenemos todo. El amor de Dios, el poder de Dios, todo esto nosotros, Dios nos está hablando como que ya somos personas que lo tenemos. Por eso que ha sido derramado el amor de Dios
quiere decir que ya 그래서 nos ha dado 다 todo. 받았다고 해서 Entonces, 우리가 이걸 다 si porque lo 누리는 hemos 건 recibido, no es que también lo 차를 사도 aprovechamos todo, 차 안에 sino 있는 그 옵션 전체를 el 우리가 auto, 모르고 있을 때가 많습니다. nosotros muchas veces no conocemos las opciones que tiene el auto. 우리가 Solamente 사용할 정도지 algunas 이걸 cosas 다 que son 찾아서 necesarias lo 쓰는 sabemos, 정말 pero 편리한 일들이 si lo 많은데 utilizamos todo, 우리가 hay 다 tantas 사용을 못하는 comodidades y beneficios, pero como no lo podemos saber 모든 걸 utilizar, Dios en realidad nos ha dado todo. 하는 Como dice, 말씀처럼 todo lo 우리에게 mío 모든 걸 es 주셨는데 tuyo. 그렇다고 Ya nos dio 그걸 todo, 사용하지는 않습니다. pero 사용하지 no, 못하고 있는 no 게 está 너무너무 많다. utilizando todo y no 그래서 está 하나님이 aprovechando todo. 우리에게 Por eso Dios, 이 부어준 사랑을 el amor que ha 꺼내서 sido 우리가 derramado 사용을 못하니까 para que lo podemos, 우리에게 como 이런 no lo estamos 환경을 utilizando, 주는 것입니다. entonces nos da 환난도, una situación, 약간의 고난도, la tribulación 핍박도 y un poco de 주시면서 sufrimiento y padecimiento, 우리를 소망의 나라로 옮겨 주시는 겁니다. y nos traslada 소망이 al reino de esperanza. 하는 일이었습니다. Por eso 소망을 dice, 가져도 la esperanza no 절대 avergüenza. 없다는 얘기입니다. Por eso no tiene 또 nada que avergonzar, 정말 aunque 하나님에 tenga la 대한 esperanza. 믿음을 가져도 부끄러울 Y 게 porque 없다는 tenga la 거예요. fe en 후회할 Dios, no hay 것이 nada 없도록 que 하나님이 avergonzarse. 모든 걸 주셨다. Dios ha dado 그러니까 todo para que uno no se arrepienta. 꺼내서 사용을 해라는 Entonces está diciendo que lo saque todo y lo pueda aprovechar. 것이죠. Lo ha dado 활용하고 todo, 있는 걸 보면서 pero sin poder 하나님은 utilizando. 환난을 주시고 Por eso Dios nos da 환난을 la tribulación 연단을 y la tribulación da 단련이 되고 보니까 como la paciencia, la prueba de esperanza. 이러려고 Por eso 사막을 Dios, 주셨구나. 이 사막을 por medio de 가지고 esto, Dios nos ha dado 우리가 안에서 el desierto. 주실 게 너무너무 많다. Dentro hay tantas cosas que Dios quiere dar en ese desierto. 지혜의 신, 지식의 신, 또 모략의 신, Nos quiere dar el Dios de la como sabiduría, Dios de inteligencia, Dios de espíritu de consejo, de poder y de conocimiento. 다 있는데 Entonces está todo esa sabiduría, inteligencia, de consejo, porque no lo sabe utilizar. ¿Por qué no lo sabes aprovechar? Ese signo es la tribulación y es el sufrimiento. Y entonces dentro de ahí, normalmente lo que con nuestra carne no podíamos imaginarnos, se forma un mundo de la esperanza. Y con esa esperanza, para que vivamos en esta tierra gobernando, para que no vivamos como esclavo, sino como gobernando todo en esta tierra. Por eso en Jeremías también 3:19 dice, Lamentaciones 3:19 dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel los tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por eso, el ajenjo y del hiel, aflicción y del abatimiento. Por eso hemos pensado, ¿por qué Dios a nosotros, por qué nos permite de esta manera? Nos ha maldecido, si Él no puede ya maldecirnos, ¿por qué nos ha permitido esto? Pensamos, entonces sube la esperanza en nuestro corazón, porque ya Dios nos ha dado todo el amor, la fe. Por eso, si uno lo puede sacar, lo ha hecho para que uno lo saque y lo pueda utilizar. Pero estamos acostumbrados en una situación cómoda y vivir esclavizado en esa situación. Pero para que ya no vivamos así, sino en cualquier situación podamos encontrar la esperanza, Dios nos quiere dar ese ojo. En el año 1994, junto con mi familia, habíamos ido al norte de China y predicamos el Evangelio. De verdad hemos recibido mucha gracia. Muchos grupos evangelísticos vinieron a predicar el Evangelio
Y así cuando el Evangelio estaba levantándose, en ese tiempo tenía un problema en mí. Mi hijo tenía epilepsia. La epilepsia es diferente porque es difícil de curar y yo lo llevé al hospital, pero esta persona me dice que esto no hay solución de medicina, sino solamente hay que criarlo para que no se enoje, hay que criarlo tranquilamente y sin tener una medicina. Yo por lo menos quería sacarle una radiografía, pero esta persona si dice para qué hace eso, no es necesario. Y así tuve que regresar. De verdad mi corazón se sentía muy difícil. De verdad, a veces, ¿cuántas veces caía con la epilepsia? Entonces mi corazón se sentía muy presionado y yo llamé por teléfono al pastor Oxopar. Sí, pastor, por tal situación me siento muy difícil, pastor. El pastor te puede escuchar si que el muchacho tendrá algún problema. Y así nomás me dijo, pero atrás no me decía nada. Eso también me hacía sentir difícil. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, yo soy el problema, ¿verdad? Los padres serán el problema. ¿Por qué? ¿Qué problema tengo yo? Si yo estoy predicando el Evangelio en este lugar, si esto es el problema, entonces, ¿cómo voy a vivir? Nosotros cuando encontramos la situación, siempre nos queremos ir hacia esa dirección. El pastor, lo que había dicho, en el mundo del corazón yo no lo podía sentir como una buena respuesta. Era una respuesta para desafiar y era una palabra para que me hacía sufrir más. También necesitaba tiempo para saber eso. Pero mi hijo seguía cayendo por la epilepsia y habían varios días que no podía dormir. Pensando en el futuro de mi hijo también y los hermanos también, los ojos que me miran, ¿qué problema ha habido, verdad? Y como que ¿qué problema será? Como que parece que está diciendo así. En ese tiempo, un pastor, no es que yo lo dije, por otra persona decía, parece que Dios le está queriendo dar la gracia al pastor Lee y me daba mucho enojo en mi corazón a esta gracia. Entonces quiero que tú te la lleves, esta gracia. Hermanos, todos nosotros nos gusta y queremos la gracia. Quiero recibir la gracia, deme la gracia, pero en realidad quizás digamos la palabra gracias, pero no quería recibir, no quería esa posición donde tiene que uno recibir la gracia. En ese tiempo, la palabra que aborrecía era la gracia. Pero así Dios formando poco a poco mi corazón, al fin, viendo a los niños, no había ningún niño que realmente no sea mejor que mi hijo. Si yo con mi hijo fui y vi a muchos padres que estaban frente al colegio, no había ninguna persona que no sea como más bajo que yo. Yo era la persona más miserable. A veces pasando, veía a alguien que tenía la epilepsia y mi corazón también se derrumbaba. La misma persona. Dios, cada uno en mi corazón podía ver que me estaba haciendo bajar a la posición
para recibir la gracia. Ah, de verdad yo soy el leproso que está saliendo aquí en la Biblia. No había más que ocultar, no había más que mirar. Por eso, hacia Él. Por eso, como dice, que es inmundo, inmundo, es una existencia que la gente tiene que decir, no se acerque, por favor, usted es inmundo. Y por eso sentí en mi corazón, en esta tierra, o que yo esté viendo una pérdida de otras personas, pero eso, más bien otras personas están bien teniendo perdición por mí. Entonces Dios me estaba enseñando esa posición. A veces nosotros, siempre por la policía, también teníamos que estar como nerviosos, pensando y viendo, y por eso tenemos mucho miedo. Pero cuando me mandaba hasta esa posición, ya en mi corazón no tenía miedo. Ah, si me quieres llevar, puedes llevarme. Si ustedes me llevan, el que toca al leproso, esa persona es la persona que se ensucia. El leproso no tiene por qué perder nada. Dios, como me bajaba hasta ese corazón, mi corazón ya podía sentirse la libertad y más bien podía sentir la esperanza. Me consolaba la palabra que Dios me había dado, la palabra que el pastor me había dicho, Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo está dentro de mí. Si está el Espíritu Santo, también levanta el cuerpo que está muerto, pero el cuerpo de mi hijo no es para morirse. Entonces es muy simple. Viniendo esta palabra, sacaba todos los pensamientos que había venido. Podía experimentar el poder de la palabra. De verdad, si tengo la palabra, podía yo tener un descanso muy tranquilo, en paz. Una vez había un hermano que estaba estudiando en China, vino a mi casa, cuando estaba haciendo el taller de los jóvenes, y mi hijo ese día había caído por la epilepsia. Entonces el hermano viendo y me dijo, ¿por qué no me ha contado sobre esto? Yo voy a llevar a este niño entonces. Y yo le dije que eso no se puede. Él no podrá soportarlo. Entonces este hermano me dijo a mí así, pastor, si mi hija, si está mal de salud así, ¿usted no lo cuidaría también? Entonces yo ya como que sentía que se me paró la respiración. No podía responder y estaba mirando nada más. Si su hijo está así, esta situación, ¿cómo yo puedo dejarlo así? Yo voy a llevarlo. Entonces, si no, también puede llevar a otro hijo más. Entonces, él me hablaba así con seguridad. Entonces, yo le pregunté al pastor, sí, pastor, esta situación, ¿qué podría hacer? Sí, envíalo entonces. Y tú predica el evangelio nada más. Y lo envié. Ese hermano estaba estudiando la medicina china y fue para llevar a como profesor y maestro,
durante un mes en su columna había una parte que estaba presionando los nervios y que viene la epilepsia. Entonces ese doctor les solucionó todo con la acupuntura y también le solucionó todos los problemas que tenía y recibió la gracia y otra vez escuchando el Evangelio y también pudo tener la fe en el corazón de ellos. Estoy recibiendo la gracia de ese hermano, estoy recibiendo la gracia de la iglesia y también estoy recibiendo la gracia de Bukkyong. Podía ver que Dios me estaba llenándome de la gracia donde sea y también del estudio, diciendo que para el Evangelio hace el estudio y estudiaba. Y desde ahí, con su corazón estudiaba y realmente estudiaba mucho. Dios a nosotros nos ha mostrado estas situaciones en medio de la tribulación. Está diciendo Dios que podemos tener la esperanza. Ahora estos niños ya crecieron y me están ayudando en el ministerio y estoy agradecido. Y toda la tribulación que Dios nos da nos hace sacar el amor derramado, todo lo que nos ha dado y la gracia. Esto es como el primer agua que entra para sacar el agua del pozo. ¿Dónde será? No hay ninguna persona que sea más bajo que yo. Todos son mejores. Yo soy el más bajo. Me llevaba para que yo no pueda confiar en mí mismo. ¿Qué problema tendrá en tu hijo? El problema es en el padre. Pero no era solamente eso, sino te quiere dar la gracia, te quiere enseñar el lugar de recibir la gracia. De verdad, cuando me estaba enseñando eso, podía sentir un agradecimiento tan grande. Y dentro de la palabra que Dios nos da, de verdad podemos decir sí en todo. No hay ninguna cosa en que digamos no hacia la palabra. La tierra bendecida de Israel, tierra donde hay leche y miel. Uno viendo la tierra no puede comprender, pero Dios que dice, puedes decir sí, sí, tienes que decir sí, recíbelo. Entonces, en nosotros, cuando crecemos con recibir la salvación, no es que crecemos. En Colosenses capítulo 1, versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto a crecer también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Cuando crecemos, en nuestra vida de creencia tiene que crecer, y cuando crecemos, la Biblia nos está diciendo, desde el día que ha descubierto o que ha entendido la gracia de Dios. Así nosotros somos personas que recibimos la gracia. Dios nos quiere dar la gracia. Desde el día que han entendido eso, desde ahí comienza a crecer delante de Dios. Cuando ha tenido ese corazón de poder decir sí ante cualquier situación, cambia ese corazón a la bendición. Por eso Dios la profundidad que conoce a Jesús y la amplitud nos quiere ampliar más. ¿Desde cuándo? Desde el día que podamos entender la gracia
desde ahí Dios nos quiere guiar, nos quiere hacer crecer. Nosotros, cuando recibimos la gracia, rápidamente nuestro corazón se enaltece y pensamos fácilmente que podemos hacer, pero en mi corazón, de verdad esta misión, Dios así lo está preparando. Hay tantas montañas que sobrepasar. ¿Cómo yo puedo sobrepasar todo esto con mi corazón? Pero la verdad es que Jesús trabaje. Dios nos quiere mostrar el mundo que Jesús trabaja. Por eso así se tiene que hacer la misión. Solamente cuando te dice, di sí, nada más. Entonces desde ahí yo me encargo de hacer todo. Dios me mostró esa enseñanza. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 1, 20, que hemos leído, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios, la palabra que nos da y la promesa que nos da, nosotros podemos decir sí en Dios. Por eso cuando aceptemos esa palabra, como sea lo que yo estoy mirando, pero dice que diga amén, sí Señor. Aunque lo acepte directamente como es, no hay nada que perder. La gracia de Dios que ha preparado para nosotros, no podemos entender con nuestros ojos, con nuestros como miradas, nuestro pensamiento y con la carne, no podemos sentir. ¿Y qué concepto mío será preciso o exacto? Pero por medio de esta tribulación y el sufrimiento, me hace que no hablemos lo que yo veo y nos enseña, nos quiere enseñar el mundo que el Señor realmente nos quiere mostrar. Por eso, en Proverbios 23, 16 dice, mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Efesios 4, 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. La mentira, ¿qué es la mentira? La mentira es lo que yo siento, como los 10 espías. Así esa tierra no se puede, es tierra que nos va a tragar. Quiere decir que eso es mentira. Y Josué y Caleb, ellos que dijeron, sí, ellos es nuestra comida. Dios nos dio esa tierra para nosotros. Esa es la verdad. Por eso los 10 espías hablaron mal de la tierra y solamente los 2, Josué y Caleb, ellos hablaron la verdad. Por eso Dios nos ha llamado para que no podamos decir lo nuestro. El 2017 había visitado a Estados Unidos. En marzo había una reunión de los pastores. Por primera vez comenzaron una reunión pastoral internacional. Ahí participé. Fue muy maravilloso como las personas de Estados Unidos viniendo a nuestra campaña, escuchando nuestra palabra y abriendo su corazón, cómo quieren ellos estar junto con nosotros y también están asombrados escuchando el Evangelio. Si nosotros tenemos que regresar a la palabra, a la Biblia, que vamos a predicar el Evangelio juntamente. Y muchos pastores, el siervo, aunque había dicho así, que ellos van a estar con nosotros, pero nunca había pensado que esto iba a ser realidad. Pero en ese entonces, de verdad que más de 700 pastores participaron y también vinieron de otros países y nos acompañaron. Y tuvimos la reunión de ministros. El pastor, entonces con una voz muy contento,
sí, esto en Asia también hay que hacer, en África también hay que hacer y en Kenia también. El pastor estaba diciendo así y yo pude ver que en Asia solamente había participado yo nada más. ¿A quién le había dicho esto? Sí, esto no se puede evitar. De verdad, en Hong Kong haremos el retiro de Asia. Sí, hagamos en Asia, en Hong Kong. Entonces nosotros preparamos, pero de verdad es difícil. Claro, comenzó en Estados Unidos, pero en realidad no se sabía nada cómo hacer. No sabía cómo hacer, pero un día vino una llamada de una iglesia, en una iglesia común de China. Estaban haciendo como un gran evento de 2.500 personas y pasaron nuestros ministros jóvenes y esa actividad no tenía orden, no compartían la palabra, sino solamente parábola y como que dando dones y la gente se caía. Entonces nuestros ministros salieron y le dijimos, ¿por qué saliste sin compartir el evangelio? Y volvieron a entrar. Y entonces, hablando, pudieron hablar de que sí, ustedes quieren tener reunión también aquí. Entonces, son 200 personas que se reunieron. Nosotros ahí pudimos predicar el evangelio. Sí, en el evento de ellos no tenía la hora de la palabra, pero en nuestra reunión había la palabra y estas personas abrieron el corazón hacia nosotros y este evangelio queremos predicar nosotros también. Y así regresando a sus países y invitaron. En octubre invitamos a los pastores. No fuimos nosotros que hacemos. De verdad ya estaban las personas que estaban preparadas de una manera inimaginable así. 1.150 personas llenando el lugar y era muy pequeño el lugar y tuvimos que mudarnos a otro lugar. Dios así de esta manera podía ver cómo estaba trabajando. De verdad, en ese tiempo pudimos ver la maravillosa obra del Espíritu Santo, cómo el Evangelio, la salvación, tan simplemente lo puede compartir así. El pastor dijo, sí, no podemos entender, pero sí creemos. Es muy simple y fácil. Dios dice que tenemos que creer nada más. Así era una reunión muy grande. Y terminando, yo me preguntaba de dónde vino todo esto. Dios había dicho, sí, tienes que decir sí. Esto hay que hacer en Asia. Yo solamente dije sí, pero podía ver cómo esto Dios estaba mostrando maravilloso por medio del sufrimiento, también sacando por la tribulación nos da la paciencia, la prueba y la prueba la esperanza. Dios para darnos la esperanza, en fin, Dios nos da todo esto. En el año 2019 también hemos tenido otra reunión pastoral. En Hong Kong se había paralizado todo, todas las puertas que venga de China. Yo le llamé al pastor, pero me dice, pastor, me dice solamente hoy, ¿verdad? Entonces, no era la situación, pero yo le dije, sí, pastor. Desde el día siguiente se recuperó rápidamente y pudimos realizar la campaña tan maravillosa. Hay tantas cosas lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Si vemos en Proverbios capítulo 20, versículo 5, dice, como aguas profundas es el consejo
en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. 이사야 11장 1절 En Isaías capítulo 11, 말씀 2절까지 보면 versículo 1 y 2, si vemos, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 예수님에 대한 얘기입니다. Está hablando sobre Jesús. Si viene Jesús, en él, el espíritu de Jehová, la sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, nosotros hemos recibido ese espíritu de Jehová. En nosotros también igualmente está la sabiduría, la inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Todo ya nos ha derramado a nosotros. Dice que ya lo escribió toda esa ley en nuestro corazón. De verdad, la esperanza, el amor, el poder ya nos ha derramado en nosotros. Por eso, en Proverbios 25, como dice, como agua profunda es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. ¿Con qué lo va a alcanzar? Nosotros por eso, de pequeños, cuando ustedes habrán utilizado cómo sacar el agua presionando la palanca, entonces el agua al comienzo no sale. Cuando quiere volver a usar, después de tiempo, tiene que echar primero un agua para que pueda ayudar a sacar el aire, todo que hay, y cuando uno pone presión, esa agua que primero entró ayuda a que salga el agua que está bajo la tierra. Entonces, sí, profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas ¿quién puede sacar? El hombre entendido lo alcanzará, dice. ¿Quién es el entendido? Dios nos ha dado tantas cosas. Nos está pidiendo el entendimiento. El sabio, ¿quién es? Su decisión que es nuestro, ese no es el entendido, sino el entendido es la persona que puede decir sí hacia la palabra de Dios. El que puede decir amén hacia la palabra de Dios. Ese es el entendido. Esta situación, esta tribulación que Dios me ha permitido. Sí, esto es como el agua, primer agua que se le echa para sacar el agua del pozo. El agua que está a lo profundo. Para sacar esa agua viva. Es como un primer agua de entrada que ayuda a sacar esa agua del manantial. Por eso ya hemos recibido toda la sabiduría, todo el poder, pero nosotros en nuestro límite muchas veces queremos vivir. Queremos estar tranquilos. Cuando envió al pueblo de Israel al desierto, pero dijo que es tierra bendecida, tierra donde mana la leche y la miel. Pero ellos creyeron y entonces se hace uno con el corazón de Dios. Y a eso se le dice el entendimiento y podrá dentro de eso sacar realmente la tecnología, la sabiduría, tanta bendición que había escondido dentro de ello. Y por eso toda la tribulación, la situación es solamente el primer agua que ayuda a sacar el agua que está en lo profundo. Por eso yo soy perfecto, por eso soy santo, yo soy justo. Yo soy una persona que no puedo vivir perdiendo hacia la carne. A la mujer adúltera también le dijo, vete y no peques más. Por eso
en San Juan capítulo 8 versículo 11, como dice que el que viene de Jehová no comete el pecado. Por eso, ¿sabes quiénes somos nosotros? No somos el yo que tú estás pensando, sino Dios dice, utiliza realmente lo que Dios nos ha derramado a nosotros. Una vez estaba pastoreando y encuentra a Goliat, David. Durante 40 días él estaba molestando y menospreciando a Dios. ¿Cuál es como el nombre de Goliat? Es el que él es el que levanta la pelea, provoca la pelea. Saúl, viendo a Goliat, estaba temblando, pero David entonces no podía perdonar al que estaba menospreciando a Jehová. Con la sabiduría, el talento y la sabiduría, con eso sube y con eso él lucha y le venció a Goliat. Y ha manifestado la gloria de Dios. Goliat había decaído. Lo que Dios nos ha permitido esto es el primer agua y también lo que está actuando como provocando la pelea. Eso es algo pequeño para levantar el punto de explosión. Por eso cuando encontramos algún problema, la situación, de esta manera llevándonos, nos quiere hacer sacar todo este mundo maravilloso, pero nosotros muchas veces nos conformamos en el mundo que estamos viviendo y nos quejamos o evitamos las situaciones. Lo que yo no puedo ver con mis ojos, lo que no podemos decir con mis oídos. Jesús también, Él por eso, adorando a Jehová, y le hará entender diligente del temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Por eso, no nos dice que seamos la sal, sino ya somos la sal, ya somos la luz. Por eso nos da el sufrimiento y la tribulación también. Eso es como el agua que está en lo profundo. La promesa, su reino que nos ha comprometido, está diciendo que lo saque y lo pueda aprovechar. Y por eso la situación, si lo podemos aprovechar como el primer agua para sacar esa agua que está dentro, para que aprovechemos y usemos el corazón de Dios. Y nuestra vida también será bendecida. Y viviremos una vida lleno de la gracia. Hasta aquí hoy día vamos a compartir la palabra. Gracias.